noches, bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Recordad que como todos los miércoles estamos en vivo hasta las 11 de la noche. En el programa de hoy estaremos abordando la problemática de los despidos y las suspensiones, particularmente en el día en el que se conocieron las cifras del INDEC que revelan los índices de desocupación, de pérdida del empleo que se viene sufriendo en este último tiempo y demás. Así que estaremos abordando esta problemática ligada a la importante lucha que viene llevando a cabo contra los despidos y las suspensiones los trabajadores de Lear y de Donnelley. Estaremos junto a la columna habitual de Hernán Pudú tratando este tema. También tenemos un informe sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. Estamos hablando particularmente de la región de Ferguson, en el estado de Missouri, en donde desde hace 11 días hay protestas de afroamericanos y de latinos denunciando la violenta represión policial que ya se cobró la vida de 2 jóvenes negros. También a 74 años del asesinato de León Trotsky estaremos presentando un video homenaje realizado por TV PTS y un libro recientemente editado por el CEIP y el IPS precisamente sobre la vida de Trotsky. Si les parece, empezamos con el programa. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Bueno, como decía al principio, particularmente en el día de hoy se conocieron, ¿no?, las cifras del INDEC revelando los índices de desocupación, de pérdida del empleo que se viene acumulando en último tiempo, y justamente la discusión sobre el empleo viene siendo una de las discusiones centrales, ¿no?, que recorre nuestro país. Todos los días viene siendo tema de debate de los editorialistas, de los distintos periódicos, justamente la cuestión de la pérdida del empleo, los despidos y las suspensiones. Sí, incluso muchos encuestadores dan cuenta de esto. Hace meses que nosotros incluso lo venimos adelantando, que está entre las preocupaciones centrales de la población el problema del empleo, el trabajo y, en tercer lugar, incluso desplazando el problema de la inseguridad, que está permanentemente instalado por la mayoría de los candidatos, digamos, patronales. Bueno, se impone obviamente el tema del empleo y ahora han salido las cifras del INDEC que dan cuenta de más o menos 450.000 pérdidas de puestos de trabajo, una cifra preocupante en un panorama de recesión en la economía, bueno, con un montón de condimentos en la situación nacional, en la discusión del gobierno con los fondos buitres, y una serie de medidas que está tratando de tomar el gobierno alrededor de la ley antipiquetes, una serie de cuestiones. Digo, todo esto que pone, me parece a mí, lo interesante en un sentido es que pone a la izquierda en primer plano de casi todos los debates y ligado justamente al problema de los trabajadores y el desempleo. Ahora, justamente las cifras reveladas en el día de hoy muestran que Córdoba es uno de los lugares en donde más fuerte es el desempleo, ¿no? Una cifra bastante alta de 10,7, si no me equivoco, por ciento de desocupación. 10,7, es el único lugar, en particular Córdoba Capital, el único lugar en el país donde las cifras superan los 2 dígitos. Es decir, si el desempleo aumentó, comparando el segundo trimestre de este año con el del año pasado, un 7,5%, en Córdoba aumentó el 10,7, 10,8%. Esto es el equivalente, digo, nacionalmente a 230.000 nuevos pérdidas de puestos de trabajo o subempleo. Es decir, se llama subempleo a aquellos trabajadores que no tienen un empleo estable y que no llegan ni siquiera a las 35 horas semanales de trabajo. Un dato preocupante que redondaría en cerca de 3.200.000 personas en Argentina hoy o no tienen trabajo o tienen un trabajo absolutamente precario. Ahora, estas cifras inclusive podrían crecer, ¿no?, si damos cuenta de la noticia que surgió la semana pasada alrededor de que 28 empresas habrían pedido en Córdoba el preventivo de crisis. Quiere decir que 28 empresas se han presentado ante el Ministerio de Trabajo para demostrar una situación de crisis, lo cual podría ya anticipar también futuras suspensiones y despidos. Así es, solamente en Córdoba estamos hablando de 28 preventivos de crisis. Eso más relacionado a la industria metalmecánica, pero en realidad son cerca de 50, según los informes que dieron referente al Ministerio de Trabajo hace 2 o 3 semanas que estuvieron en la legislatura provincial dando un informe. Son cerca de 50 las empresas de distintos rubros industriales que han presentado preventivos de crisis en
en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, perdón. Bien, si te parece te invito a ver el importante encuentro realizado en zona norte del Gran Buenos Aires, porque justamente ante este contexto de aumento de los despidos y las suspensiones, los trabajadores de LEAR, que justamente vienen luchando contra despidos, y los trabajadores de Donnelley, recordemos que esta fábrica ha cerrado intempestivamente, está aduciendo, esta patronal norteamericana está aduciendo que tiene una crisis y ha dejado en la calle a 400 trabajadores que pusieron a producir la planta bajo control obrero. Así que veamos el encuentro realizado en zona norte, es un encuentro convocado por los trabajadores de LEAR y de Donnelley, al que asistieron decenas y decenas y decenas de distintas fábricas, miles de trabajadores que se congregaron en este encuentro. Nosotros, como sabrán, ya somos los trabajadores de LEAR que venimos enfrentando los planes de una multinacional norteamericana, de una empresa buitre, que intenta dejar familias en la calle, ¿no? El tiempo que llevamos de conflicto, nosotros, más allá de hacer las denuncias correspondientes y todo, hemos salido a pelear a las calles. Hemos estado con los compañeros de Donnelley en Callao y Corrientes. En esta última semana han salido a hablar de funcionarios del gobierno, Berni, Capitanich, Tomada, la empresa, han salido a hablar. Pero de lo que no hablan es de esto, de que los trabajadores nos seguimos organizando, que los trabajadores nos vamos a seguir enfrentando los planes que ellos intentan imponer sobre nosotros, ¿no? Que no es otra cosa que descargar una crisis sobre la espalda de los trabajadores. Nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando para que todos nuestros compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. Venir acá y encontrarnos con una fábrica bajo control obrero, en la que los compañeros, en pleno corazón de zona norte, en pleno corazón del parque industrial, donde está la clase obrera más concentrada de todo el país, compañero, lo de Donnelley es muy superior, compañero, estratégicamente, porque los trabajadores y trabajadoras por millones están viendo el control obrero, están viendo una alternativa a la crisis con la ocupación y puesta en marcha de las fábricas que despiden y nos tratan como a perros todos los días. Los compañeros, de alguna manera, la pelea que están dando es poner ante millones de trabajadores quiénes son esa burocracia que laburan para las multinacionales y quiénes son los que verdaderamente defienden los intereses de los trabajadores. La izquierda clasista, la militancia clasista no es el problema. La militancia clasista es el camino para dar una alternativa ante los despidos, ante las suspensiones y para toda la crisis que se empieza a generar en todo el país, compañeros y compañeras. En los últimos días, lo que está pasando en Donnelley está recorriendo todos los medios. Fue la noticia de la semana. Tanto así que hasta tuvo que salir la presidenta a hablar de Donnelley. Hay ciertos puntos que es necesario que todos lo tengamos en claro, como por ejemplo cuando intenta diferenciarnos de los compañeros de LEAR. Compañeros, si llegamos en la forma que estamos hasta acá es porque estamos unidos con los compañeros de LEAR, con los compañeros de Gestam, con los compañeros de Cromwell, de Kraft, de PepsiCo y tantos otros. El castigo para Donnelley, bueno, si quieren meter en cana a los gerentes que lo hagan, pero el castigo tiene que ser la expropiación, pero no buscamos solamente la estatización. Buscamos la estatización bajo control obrero, porque nosotros no queremos seguir siendo oprimidos por otros patrones. Y los trabajadores de Donnelley sabemos que no estamos solos, sabemos que están nuestras compañeras, la Comisión de Mujeres, que sigue creciendo, y sabemos que están todos ustedes. Gracias, compañeros. Bueno, veíamos recién este importante encuentro obrero realizado en zona norte del Gran Buenos Aires, convocado por los trabajadores de Donnelley y de LEAR, y que justamente fue realizado en Donnelley, ¿no? Sí, la importancia que tiene es que fue realizado a pocos días de haberla puesto bajo su funcionamiento los trabajadores. Y lo veíamos recién en el video, ¿por qué? Porque habrán visto cómo desde el gobierno se trató de separar y mostrar la lucha de Donnelley como patronales buitres que dejan a familias en la calle, y sin embargo la lucha de LEAR
Es decir, ahí hay un problema de la interna, de trabajadores radicalizados, que está a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos en relación a esto, ¿no?, que Cristina hasta amenazó con aplicar la ley antiterrorista contra la patronal de Donnelly, acusándola de declarar una quiebra fraudulenta. Así es. Bueno, ahora han vuelto sobre sus pasos, y distintos voceros del gobierno han tenido que hablar de que fue una confusión, que obviamente no iban a aplicar la ley antiterrorista contra un empresario, contra los empresarios norteamericanos de Donnelly, porque es una ley justamente en el momento que se estaba discutiendo y se iba a ver realmente el contenido profundo que tiene esta ley, absolutamente reaccionaria, porque es contra los movimientos sociales, contra los trabajadores, bueno, contra todo tipo de manifestación, o sea que prohíbe peticionar al Estado. Imagínense ustedes qué tipo de movilización se puede hacer si nunca se le puede reclamar a las autoridades, al Estado, algún tipo de reclamo. Pero te decía, se hizo muy rápidamente porque justamente intentaron los trabajadores, y me parece que lo lograron porque fue tapa en la mayoría de los diarios del domingo, este encuentro fue realizado el sábado, tratar de mostrar ante esa división que quiere mostrar el gobierno nacional, donde por un lado hay trabajadores buenos y por el otro trabajadores malos. Ambos trabajadores, ambas comisiones internas tienen influencia de nuestra organización, que es el Partido de Trabajadores por el Socialismo, y sin embargo, bueno, hicieron este encuentro, reagruparon a cerca de 1.500, 2.000 trabajadores en zona norte y se están planteando justamente la defensa espalda con espalda de dos lugares que son emblemas, que tienen que ver con lo que decíamos antes, porque se han perdido 320.000 puestos de trabajo según los datos oficiales. ¿Y por qué se resalta en esta situación Donnelly y Lear? Para nosotros no es casualidad que justamente haya trabajadores, comisiones internas, organizaciones dentro de la fábrica recuperado, donde tiene influencia la izquierda, donde realmente se resiste y se lucha independientemente del resultado que puedan tener estos conflictos. Ya han demostrado a millones de trabajadores en Argentina que están dispuestos a defender los puestos de trabajo, y por eso justamente lo están atacando y lo están tratando de dividir, y este encuentro fue una respuesta justamente a eso y también al planteo que hacen distintos dirigentes sindicales que vamos a abordar en un ratito sobre el llamado al próximo paro, ¿no? Sí, veamos ahora, porque en este encuentro también se hicieron presentes personalidades de la izquierda, en concreto los diputados del Frente de Izquierda, como Cristian Castillo, como Néstor Pitrola, que desde el principio de la lucha estuvieron presentes ahí, poniendo el cuerpo cotidianamente frente a cada represión por parte de la Gendarmería y demás. Así que veamos lo que decían en este encuentro los diputados del Frente de Izquierda. Compañeras, compañeros, sin duda para Nicolás del Caño y para mí un orgullo muy grande estar acá saludando este gran encuentro obrero que, mostrando la unidad de Donnelly, de Lear, con los compañeros de Enfer y Taxa acá en la mesa, expresa a quienes resisten los despidos, a quienes se enfrentan las suspensiones, a quienes se le paran a las empresas buitres, a quienes desafían la represión de Bernie. Es falso lo que dice el gobierno de que los despidos se dan donde en las fábricas están los delegados de izquierda y combativos. Despidos y suspensiones hay en todo el país. La diferencia es que donde conduce la burocracia, los despidos pasan y no hay resistencia. Donde están las direcciones combativas, donde están los compañeros de izquierda en la fábrica, cuando ataca la patronal, los trabajadores se plantan, los trabajadores no bajan la cabeza y los trabajadores logran reincorporaciones. Esta crisis con los buitres es nada más que un capítulo de una crisis de los que han hipotecado el país, que lo entregaron a las mineras, que lo entregaron a las petroleras, que lo entregaron a los buitres que saquearon la nación y endeudaron a la Argentina. Tienen una sangría porque ha fracasado una nueva tentativa de una década de recuperar un peronismo que está de vuelta y que está dando paso a las nuevas camadas de la juventud que están mirando al Frente de Izquierda, que están mirando al clasismo, que están mirando a la izquierda obrera y socialista, compañeros. Todos los diputados del Frente de Izquierda que hemos estado acompañando la lucha, que hemos llevado los proyectos al Parlamento, estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron 1.200.000 compañeros que le dicen a Cristina que a su izquierda no está la pared, sino una alternativa política real que crece en la fábrica, que crece en la juventud. Con el compañero Nicolás desde nuestras bancas hemos aportado, desde que asumimos, más de 250.000 pesos cada banca a las luchas de los trabajadores. Estamos cumpliendo a lo que nos comprometimos.
que la dieta que los diputados burgueses usan para mejorar su nivel de vida, en nuestro caso, van a evitar que quiebren toda lucha por ahogo financiero. Hernán, si te parece, te invito a que te quedes un rato más, a que compartamos un video que tenemos en relación a la entrada de los delegados a la planta de Lear. Nosotros la semana pasada cubrimos la noticia de que habían sido finalmente restablecidos los delegados de la comisión interna a la planta de Lear, cumpliendo de esta forma la patronal con 12 resoluciones de la justicia que se expedían en este sentido, pero habían sido restablecidos a una planta que estaba vacía, recordemos, por el lockout de la empresa. En el día de ayer, los delegados pudieron finalmente entrar a la planta que comenzó a funcionar y veamos lo que sucedía cuando entraban a la fábrica. Nos dicen que todavía no tenemos el video. Bueno, justamente lo que sucedía cuando entraban a la fábrica es que la patronal directamente les impedía tener todo tipo de contacto con sus compañeros, inclusive, bueno, los pusieron en un sector aparte, directamente habían levantado, digamos, la propia empresa había levantado el cuarto gremial, es decir, el cuarto en el que la propia comisión interna realizaba sus actividades gremiales y tenía los archivos que dan cuenta de toda la actividad que viene realizando en defensa de los derechos de los trabajadores, o sea, directamente un intento de la patronal de bloquear cualquier tipo de acción gremial al interior de la planta, ¿no? Sí, un operativo orquestado por el ESMATA, la patronal e incluso Sergio Berni, que desde la semana pasada, mucho más claramente, mostramos imágenes en Giro a la Izquierda del debate con Cristian Castillo, viene operando prácticamente como gerente de la patronal e incluso han titulado distintos medios que desplazó al ministro de Trabajo porque se está atribuyendo funciones y está operando directamente sobre la fábrica. Todo esto viene a cuento, digámoslo así, porque el ESMATA, que es una agencia de despido y suspensiones en este momento, porque realmente no hace otra cosa más que despedir, suspender, y en este caso vuelve a la carga tratando de hacer una nueva asamblea para destituir a los trabajadores, a la comisión interna de Lear. Recuerde los televidentes que el ESMATA realizó una asamblea, esa asamblea no estuvieron presentes los trabajadores, los miembros de la comisión interna. Esa asamblea Recordemos que está el audio de Piñanelli diciendo que esta asamblea no va a tener debate, ¿no? Eso está difundido por los medios. La famosa asamblea sin debate de Pignarelli y Manrique, planteando que no iba a haber ningún debate. Esa asamblea fue cuestionada por los compañeros de la comisión interna y la justicia dijo que no tenía absolutamente ninguna validez. Y ante esa situación, el ESMATA vuelve a la carga haciendo una nueva asamblea que se realizó en el día de hoy. Los trabajadores de la interna obviamente no ingresaron a esta asamblea porque no se daban ninguna de las condiciones. Es más, está viciada absolutamente esta asamblea. Por ejemplo, está desconociendo en primer lugar el fallo de la justicia que dice que la asamblea pasada no tenía ningún efecto, que había sido absolutamente trucha y que no se puede innovar, es decir, que no se puede volver a hacer otra asamblea para resarcir ese error hasta que la justicia se pronuncie finalmente ante esa situación. Recordemos que en aquella vieja asamblea supuestamente el ESMATA la convoca con la firma de trabajadores y los trabajadores denunciaron que 4 o 5 trabajadores que se negaron a firmar un petitorio pidiendo la destitución de sus propios compañeros delegados fueron despedidos. Es decir, que es todo un clima de terror el que se ha mantenido dentro de la fábrica. Por otro lado, la convocatoria que hace el ESMATA a la asamblea no se da ni en tiempo ni en forma. Los estatutos plantean que tienen que publicitarse tanto para el conjunto de los trabajadores como para los miembros de la comisión interna, quienes quieren destituir, con 5 días de anticipación, y lo hicieron con 4 o 3 días de anticipación, en el medio de una fábrica completamente cerrada. Por lo tanto, los trabajadores no fueron notificados y, lo que es peor aún, los propios miembros de la comisión interna no podían ingresar a la planta, o si ingresaban en una planta completamente vacía, por lo tanto no podían dialogar y preparar esa asamblea justamente con sus compañeros. Recordemos que la comisión interna de Lear fue nuevamente votada hace menos de 5 o 6 meses por el 70% de los trabajadores. Imagínese usted que la mayoría de los despedidos pertenecen a la lista, ¿no?, que ganó la elección, que es la lista celeste de los compañeros de la interna de Lear, que ahora quieren destituir, y como si faltara otra irregularidad más en esta asamblea, no se le permite la participación a los despedidos.
cuando el mismo estatuto del ESMATA dice que un trabajador, por más que sea despedido por la patronal, durante 6 meses sigue siendo afiliado al ESMATA y puede gozar de obra social y los distintos beneficios que tiene el hecho de ser un afiliado. Bueno, es decir, que no querían hacer una asamblea ni siquiera con los propios trabajadores despedidos, la interna. Bueno, todo esto obviamente fue denunciado y están denunciándolo tanto el Ministerio de Trabajo como en la justicia, y la lucha de los trabajadores del EAR continúa. Es evidente que la patronal, todas esas cuestiones que venían diciendo de que por culpa de los trabajadores, como lo quería vender el gobierno y como acusó el propio Berni, cuando se erigió en gerente de la multinacional, planteó que se iba a ir LEAR del país por culpa de los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo contrario. Ya hubo y sigue habiendo declaraciones de la patronal de LEAR que quieren producir en el país y que incluso quieren duplicar la dotación de personal, llevándolo a cerca de 1000 trabajadores. Es decir, que es todo un cuento chino, y lo que realmente quiere el ESMATA, el gobierno, el Ministerio de Trabajo y Berni es sacarse de encima la organización de los trabajadores, una interna democrática y combativa que votaron sus propios trabajadores. Recordemos que en el momento en que se vota esta comisión interna por primera vez, hace más de 3 años, el ESMATA quería establecer un convenio colectivo de trabajo en LEAR donde todo el personal que se incorporara desde esa fecha en adelante iba a pasar a ganar la mitad del salario que ganaban los trabajadores que ya estaban en LEAR. Es decir, el ESMATA propiciando un convenio absolutamente flexibilizador, de precarización laboral, completamente favorable a los empresarios, y esta es la forma de volver a la carga. Es decir, nunca estuvo en discusión si LEAR se iba o no se iba del país. Lo que querían y lo que intentan es sacarse de encima a la organización que votaron los trabajadores para defender sus propios puestos de trabajo, sus propios ritmos de producción, y el plan de la patronal es dejar afuera a la comisión interna, dejar afuera a todos los trabajadores que apoyan a esta comisión interna para imponer el verdadero convenio que quiere la patronal con el ESMATA, que implica mayor flexibilización laboral y mayor precarización del trabajo. Bien, justamente por eso es una lucha tan importante, ¿no? Te invito para despedirte a que veamos a videos de los trabajadores de Oneley que relatan... tenemos el video entonces justamente del que estamos hablando, ¿lo tenemos ahora? El de los trabajadores de LEAR. Preguntale por qué no... Tenemos la demanda judicial, tenemos orden de justicia y no nos dejan pasar. Tenemos una orden de la justicia. Tenemos una orden de la justicia a favor donde queremos ingresar y no nos permiten. Mirá, ¿Por qué no los dejan? No nos dejan ingresar a la planta. No lo toquen. No nos pueden tocar a nosotros, no nos pueden tocar. Esperá, yo voy a ingresar. No nos pueden tocar. ¿Cómo no me dejan ingresar? Tengo una orden de la justicia, loco. No nos están dejando pasar. No me dejan ingresar ahora con los compañeros, ¿cómo es el tema? Tenemos una orden de la justicia. Vení, Matú. Ahí estamos caminando para la sala gremial. Bueno, me encontramos sin la puerta. La sala totalmente vacía, no hay silla, no hay mesa, no hay armario, donde nosotros teníamos encuesta de enfermedades laborales, papeles importantes de todo lo que fueron estos años de gestión.
Bueno, veíamos justamente lo que sucedía en el día de ayer cuando los trabajadores delegados de la comisión interna entraban a la planta y justamente la empresa les impedía tomar contacto con sus trabajadores. No tenemos tiempo, si podés hacer un comentario en un minuto. Digo, elocuente las imágenes, porque primero se muestra el despliegue de la Gendarmería, Policía de la provincia de Buenos Aires, entre todos más de 1.500 efectivos, militarizando la planta. Y recién veíamos, pasaban por el cuarto gremial, vaciaron absolutamente todo, lo que decías vos hace un ratito, de que toda la gestión y todos los papeles y todas las actas y cuestiones que hicieron los trabajadores desaparecieron. Y por último, las imágenes veíamos cómo la patota ligada al sindicato junto con jerárquicos de la empresa impedían que el compañero de buzo celeste, que se veía generalmente de espalda, que es uno de los referentes de la comisión interna, pudiera dialogar con sus propios compañeros. Todas estas cosas son las irregularidades que recién hablábamos, por las cuales explican los trabajadores de LEAR que es completamente fraudulenta y trucha la asamblea. Lo último para terminar, convocó finalmente un paro Moyano y Barrio Nuevo, se esforzaron por plantear nuevamente que es sin piquetes y sin movilización. Creemos que por el contrario tienen que estar entre los principales reclamos del paro, no solamente la lucha contra los despidos, contra las suspensiones, por la estatización bajo control obrero que plantean los trabajadores de Donnelley, por la reincorporación de la interna de LEAR y por la reincorporación de todos los trabajadores de LEAR, contra el pago de la deuda externa, contra la flexibilización y la precarización laboral, abajo el impuesto al salario. Digo, son algunas de las consignas que sí o sí debería tener esta nueva convocatoria y que los trabajadores de LEAR y de Donnelley están tratando de entrevistarse con las distintas CGT y la CTA para llevar su reclamo y que sea tomado, pero centralmente para que sea una verdadera jornada activa con miles y miles en las calles, porque es la única forma de ponerle un tope a las patronales que están desangrando con goteos, pero dijimos las cifras al comienzo. Es alarmante, en el último año más de 320.000 despedidos en la Argentina. Entonces está planteado realmente tomar seriamente en todas las comisiones internas, cuerpos delegados, democráticos y combativos en sus manos este paro y transformarlo en activo. Bien, para despedirnos entonces te invito a ver estos videos donde los propios trabajadores de Donnelley, protagonistas de esta gran lucha y de la puesta en producción bajo control obrero de la fábrica, cuentan justamente la lucha que están llevando a cabo. Soy Claudio González, tengo 22 años y trabajador de Donnelley hace 5 años. Hoy estamos en una situación de que estamos los obreros manejando la fábrica. Me siento orgulloso de esta situación, que estamos sacando esto adelante por nuestros propios medios. Cambió demasiado todo. Hoy entras a la fábrica y abrís la puerta y te recibe un compañero con un abrazo. Y eso te levanta muchísimo para seguir dando esta lucha, ¿no? Creo que cambiaron muchas cosas para positivo. Hoy se nota a nivel máximo quizás el compañerismo y en ese sentido está muy bueno. Ahora tenemos que luchar hasta el final. Esto lo vamos a sacar adelante nosotros. Creo que nosotros vamos a terminar ganando el conflicto y vamos a no vamos a quedar acá en nuestra fábrica porque es nuestra, de los trabajadores. Entrevistando a Dante Leguizamón, él es periodista de los SRT y el viernes de la pasada semana fue amenazado por el jefe de policía de la provincia de Córdoba a raíz de la cobertura que venía realizando sobre la impunidad policial en el barrio Los Cortaderos, justamente el barrio en el que fue asesinado, producto del gatillo fácil, Fernando Pellico. Veamos la entrevista que realizamos. Estaba haciendo unas compras y empiezo a recibir mensajes de chicos del colectivo de jóvenes y de vecinos de Los Cortaderos que me cuentan que hay
allanamiento que se ha convertido en un operativo violento en el barrio donde murió Güere 2 semanas antes o 3 semanas antes. Y yo había quedado con ellos, después del programa que hicimos en Justicia Legítima, que iba a tener el teléfono abierto cuando ellos llamaran, porque ellos estaban particularmente preocupados por lo que podía hacer la policía por el programa. A raíz de eso, aviso a la gente del canal que está pasando esto, y después de hacer unas cosas me voy directamente yo al barrio. Cuando estoy en el barrio hago una salida para Radio Universidad y empieza a sonarme el teléfono con llamadas perdidas de Suárez. Y tengo una conversación intensa, pero fuerte, digamos tensa, pero respetuosa. Después de eso vengo acá al canal, marco la salida y cuando estoy en el camino me llama Miguel Planes, mi compañero, y me cuenta que Suárez se presentó en el canal exigiendo hablar conmigo, exigiéndole a él que borrara los tweets que yo había hecho, porque yo había tuiteado en 3 oportunidades. Tuiteé primero: vecinos de los cortaderos denuncian brutal operativo. Después tuiteé que en los cortaderos había muchos testigos de la muerte de Güere. Me pregunté si alguien buscaba silenciarlos y puse: así trabaja el jefe de policía. Cuando termino de hablar con Miguel, veo que tengo 5 mensajes perdidos, 5 llamadas perdidas más de Suárez, y después me hablo con Suárez y tengo la segunda conversación, que fue una conversación muy fuerte, a los gritos de Suárez planteándome que yo tenía una cuestión personal con él, yo aclarándole que no, que yo lo que hacía eran críticas a su política de seguridad y a los excesos que se estaban cometiendo en esta gestión y en gestiones anteriores. Y la conversación termina cuando él me dice: si vos no te presentás ya a hablar conmigo, yo me voy a encargar de vos. Cuando me dijo esa frase que te digo, o venís ya o yo me voy a encargar de vos, yo le pedí explicaciones a qué se refería con eso y me la repitió, y después se terminó la comunicación. Cuando llego a mi casa vi el Twitter desde la cuenta oficial de la policía donde él decía: señor Dante Leguizamón, por favor deje de mentir, y lo firmaba con su nombre. Esa situación yo la he descrito en la justicia, considerando que para mí hay un amedrentamiento para que la justicia determine si es así o no, y en todo caso Suárez debe defenderse en ese ámbito. Él pidió disculpas públicas. A mí, por supuesto que acepto las disculpas, porque acepto las disculpas de cualquier individuo, pero yo tengo en claro que él no es solamente Julio César Suárez, sino que es el jefe de policía, representa una institución, y yo soy un periodista y tengo una sola institución que me protege, que es la libertad de expresión. Y siento que con ese llamado él intentó cercenar esa libertad. Hay que tener en cuenta que lo que yo tuiteé es lo que estaba pasando, porque cuando llegan las cámaras de televisión entrevista Carlos López, que es mi compañero que está ahí, a chicos heridos, y uno de los chicos heridos es un testigo importante de la muerte de Güere, ocurrida, como te decía antes, 3 semanas antes. No creo que sea algo personal. Creo que no le gusta a Suárez que se opine sobre los excesos que estamos viendo todos, que se repiten y que muestran una agudización y un cierto descontrol de las políticas represivas del gobierno provincial. Estamos en la Córdoba en la que un pibe es asesinado por mes, ¿no?, en manos de la policía. ¿Qué opinas de esto? Que es terrible, que no podemos seguir permitiendo que esto pase, que hay que seguir hablando de esto hasta que deje de ser un problema de pocos, y entiendo un montón de gente que se siente segura al ver los corralitos humanos, los operativos de humillación, esos que hacen, que tiene que entender que eso no es seguridad. Eso es inseguridad, y que tenemos que pensar en una seguridad democrática, y que hay que luchar y entenderlo como una lógica que debe enfrentar el conjunto de la sociedad. ¿Qué opinás vos a qué se debe este operativo saturación que hace la SOTA, bueno, la policialización que él tanto promociona por todo el país, ¿no? ¿Cuáles opinás que son los fundamentos de esta política? Bueno, primero te digo, yo vengo desde hace un año denunciando la policialización, creyendo que eso era algo molesto para el gobierno provincial. Hace un mes y medio me enteré que es una frase positiva. Digamos, mientras yo pensaba que decir que la ciudad estaba policializada era demostrar que eso es un error a la hora de pensar una lógica de seguridad,
Me encontré hace un mes y medio con las declaraciones de De la Sota, que en realidad es una estrategia de prensa. Creo que es una lógica de mano dura de derecha, que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, y el problema con las políticas de mano dura, el caso Bloomberg es un ejemplo, y la modificación de las leyes en el año 2003 son un ejemplo. La política de mano dura tiene la trampa perversa de que siempre necesita que se corra más hacia la dureza. Y eso es lo que está pasando acá. El narcoescándalo se explica fácilmente cuando uno vincula lo que pasaba con la D2 en los 70 y la policía que, lejos de intentar aplicar seguridad, pactaba con el delito para coordinar el delito. Lo mismo pasó con la brigada del año 97, cuando el gobernador era Mestre y el secretario de gobierno Oscar Aguad, y se encontraron situaciones en las cuales la policía, lejos de combatir el delito, se vinculaba con ese delito para coordinar ese delito. El narcoescándalo entra en esa línea. Y el acuartelamiento hay que entenderlo como una consecuencia de construir un ejército de policías formados por los mismos cuadros políticos policiales que vienen de la policía de los 70, y con una policía que nunca se ha democratizado. Con una policía que todavía hoy tiene en el tercer piso de jefatura una galería de ex jefes que guarda un lugar de honor para los ex jefes, donde tiene un lugar de honor el autor, el protagonista del Navarrazo. Existe ese tercer piso, existe esa galería, existe ese cuadro de Navarro en un lugar de honor. Y Navarro fue un policía que llevó adelante un golpe de Estado contra un gobierno democrático. ¿Consideras que esto es privativo de los gobiernos con un perfil más de derecha, como el de la Sota, o que es una problemática que también se expresa a nivel nacional? Yo creo que no ha habido, no solo en Argentina, sino en los países de Latinoamérica, un abordaje o un hallazgo de pensar la seguridad de una manera progresista. Que cuando se lo ha intentado, vienen las olas de delitos y demás, y todos estos gobiernos han tenido que salir por derecha a la hora de resolver este tema. ¿Qué siente la sociedad? ¿Por qué mientras un 20% de la sociedad es víctima de delitos, porque así lo indican las encuestas, hay un 85% que se siente inseguro? Digamos, ¿por qué esas estadísticas no son analizadas y no se piensa por ahí una estrategia, y siempre se cae en las políticas de mano dura, el show, el jefe matón, el jefe de policía matón, el ministro patoteador, el ministro que se la banca, el que se baja en helicóptero, el que es capaz de tirotearse porque es macho? Bueno, esas son cosas que se repiten en diferentes lugares. Y me parece que es una deuda clara de los proyectos que yo creo que son progresistas y que son piolas en muchos aspectos de América Latina. Bueno, tenemos que recordar que estamos hablando del mismo jefe de policía, Julio César Suárez, que se comunicó con nosotros en este programa cuando estábamos cubriendo la represión policial con motivo de la sanción de la nueva ley de ambiente fuera de la legislatura, y que cuando estábamos cubriendo esa información justamente en este programa se comunicó intempestivamente, salió al aire, mantuvimos con él una acalorada discusión al aire. Reafirmaba Julio César Suárez que todos los detenidos en aquel día habían protagonizado hechos de violencia, y la verdad que no se volvió a comunicar con nosotros al aire una vez que justamente mostramos las evidencias de cómo había habido una caza de brujas y habían salido a encarcelar a cualquier persona, como pasó inclusive con un chico discapacitado que fue metido preso cuando estaba entrando a la farmacia a comprar remedios, ¿no? O sea, claramente el accionar del jefe de policía responde a un intento de amedrentar para evitar cualquier tipo de cuestionamiento al accionar y a la impunidad de la policía en la provincia de Córdoba.
Veamos ahora a continuación un homenaje, un video homenaje realizado por TVPTS con motivo del aniversario del asesinato de León Trotsky. En el día de hoy se están cumpliendo 74 años de que el revolucionario ruso León Trotsky fuera asesinado en su exilio en México en el año 1940 por un enviado del estalinismo. Compartimos con ustedes este video homenaje. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la guerra civil. Lenin dijo: muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas. La revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. En 1927, las lecciones de la Revolución China le permitieron a Trotsky generalizar esta teoría. Ya no solo tenía validez para Rusia, sino para el conjunto de los países atrasados que por la situación en el terreno internacional y la relación de clases internas podrían llegar más rápidamente a la formación de un Estado obrero. Pero para alcanzar el socialismo, la clase obrera debía conquistar el poder en los países desarrollados en la perspectiva de la Revolución Mundial. La revolución no triunfó en ningún país de Europa. La Unión Soviética se encontraba aislada. La derrota de la Revolución Alemana de 1923 confirmó el aislamiento. Siglos de atraso económico y cultural heredados del imperio zarista. La devastación provocada por la Primera Guerra Mundial. La guerra civil, con la pérdida de miles de valiosos revolucionarios, y el cansancio de las masas dejaban una situación enormemente difícil. El partido bolchevique debió cargar sobre sí las grandes tareas del sostenimiento de la revolución. Ya en 1920,
Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte. En 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique la favorecía. En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre, Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país, subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas. En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética que, conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Petakov-Radek. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy of... En el próximo programa estaremos presentando una segunda parte de este video que acabamos de ver. Veamos ahora la conversación que tuvimos con Alejandra Aidú. Ella es psicóloga y es colaboradora del equipo editorial del CEIP León Trotsky, para que nos comente justamente sobre la nueva publicación del CEIP y del IPS. Hoy les presentamos Con Trotsky de Prinkipo Coyoacán de Jan van Heijenoort. Este es el primer volumen de la colección Biografías y Memorias que forma parte del intenso trabajo que venimos realizando desde el IPS y desde el CEIP León Trotsky. Con esta colección buscamos recrear los recuerdos de aquellos marxistas que vivieron el convulsionado siglo XX. Esta forma parte de las memorias de Jan van Heijenoort, quien fuera militante, traductor, guardaespaldas y secretario de Trotsky durante sus años de exilio. Fueron publicadas en inglés y en francés por primera vez en el año 1978 y luego fueron traducidas por la escritora argentina Tununa Mercado en 1979.
Este libro no solo surge de la memoria de Jan van Heijenoort, sino que tiene como fuente un archivo que cuenta con más de 22.000 documentos, entre los cuales se encuentran alrededor de 4.000 cartas de Trotsky. El libro relata el largo periplo que lleva Trotsky a lo largo de su exilio. Perseguido por el estalinismo, Trotsky será exiliado primero a Príncipe, para luego ir a Francia, de ahí a Noruega y finalmente llegar al México de Cárdenas. Ese país latinoamericano, del cual desconocerán el idioma y la cultura, marcará profundamente a Trotsky. En el libro, Jan relatará cómo México marcó profundamente al revolucionario. Cuenta, por ejemplo, datos nuevos sobre la amistad que mantuvo con Frida Kahlo y Diego Rivera o André Breton. Nos muestra la intensa actividad que se lleva en Coyoacán, en México, primero organizando las reuniones de la oposición de izquierda, los arduos debates contra el estalinismo y luego lo que será la organización del primer Congreso de la Cuarta Internacional. La vida diaria de los exiliados y su secretario transitará por momentos de intensas labores, escritos, reuniones políticas, publicaciones, e incluirá también los momentos de descanso, paseos por el campo, amistades, conflictos personales y políticos como los que se desarrollarán con el matrimonio Rivera. Jan van Heijenoort será testigo también de los años más duros de la vida del exiliado y su compañera Natalia Sedova, cuando llegan las noticias del asesinato de sus hijos y de amigos y camaradas, mostrando el lado más cruel y despiadado de lo que será la persecución estalinista, verdad que muchos llegarán a conocer años después. Para el segundo intento de asesinato de León Trotsky, que llevará a su muerte, Jan van Heijenoort se encontraba organizando tareas del secretariado de la Cuarta Internacional. Luego de este duro golpe, Jan se dedicará a una intensa tarea política durante los arduos años de la Segunda Guerra Mundial, momento en que, producto de la ocupación nazi de Europa, las tareas más importantes se trasladarán a Estados Unidos. Más allá de que en 1948 Van Heijenoort romperá con la militancia revolucionaria, este conservará a lo largo de toda su vida un profundo afecto por Trotsky, lo cual se ve relatado en el texto que incorporamos a esta reciente edición de Pierre Brouet. Dedicándose exclusivamente a la tarea académica, Jan dedicará gran parte de su tiempo a ordenar y clasificar los archivos de Trotsky, tarea que se vuelve fundamental para preservar la verdad contra las falsificaciones del estalinismo. Sus conocimientos de primera mano, sus vivencias, son una fuente fundamental para conocer a Trotsky y al movimiento trotskista. De ahí la importancia que le damos a volver a editar esta obra. Este libro reproduce lo que fuera la primera edición en castellano, traducida por Tununa Mercado, escritora argentina, quien se abocó para esta nueva edición a la tarea de cotejarlo y corregirlo nuevamente. También elaboró una presentación que se incorpora a la reciente edición. Por último, recomendamos la lectura de este libro, ya que creemos que nos acerca a la apasionante y convulsiva historia de lo que fue ese siglo XX y los revolucionarios que participaron en él. Bueno, les avisamos que tanto este libro como los recientemente editados El Manifiesto Comunista de Marx y Engels y La Revolución Traicionada de Trotsky se pueden conseguir en librerías como Rubén Libros, El Espejo o Espartaco, así como todos los libros publicados por el CEIP y el IPS. Bueno, lamentablemente por una cuestión de tiempo nos quedó afuera el informe que habíamos preparado sobre Estados Unidos. Lo pueden encontrar en el Facebook de Giro a la Izquierda. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene.